en los juicios que se llevan a cabo en los Estados Unidos, donde hay un fiscal, un abogado defensor y el jurado delante del cual se presenta el juicio, cuando hay algún testigo que es necesario que dé testimonio de lo que ha ocurrido con el propósito de tomar evidencia para poder determinar una sentencia, aquellos que son llamados a testificar tienen que colocar, antes de dar testimonio, una mano sobre la Biblia y decir o comprometerse a través de un juramento, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nadie puede comenzar a dar testimonio sin que primeramente haga un compromiso de ser veraz en lo que va a decir. Y que todo lo que diga va a ser lo que efectivamente corresponde. Y si en ese juramento él miente, ese testigo pasa de ser un testigo a ser también juzgado por causa de que mintió y transgredió el juramento que hizo. Cuando llegué aquí el año 2003, hace 19 años y medio aproximadamente, llegué con esa premisa, con ese propósito, con esa finalidad, porque cuando el Señor me llamó a predicar su palabra, necesitaba hacer un compromiso con Dios. Y ese compromiso era decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ese compromiso no descansaba en lo que yo podía decir, ni en la sabiduría que yo podría adquirir, ni en la capacidad retórica que yo podría manifestar, sino que ese compromiso era un compromiso con la verdad de Dios, para decir siempre la verdad de Dios y toda la verdad de Dios y nada más que la verdad de Dios. El Señor no nos llama a quienes predicamos la palabra a poder ser creativos, a poder buscar formas novedosas para atraer a la gente, a poder establecer algún sistema, alguna metodología que pueda atraer a la gente sin Cristo con el propósito de predicar, sino a predicar simplemente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso es lo que describe la filosofía de una iglesia, la filosofía ministerial de una iglesia. Y nosotros lo tenemos aquí en nuestro eslogan principal, lo hemos escogido precisamente por eso. Tu palabra es verdad, dice ahí el púlpito. Tu palabra es verdad. Y yo pensaba en la importancia de poder traer a colación cuál es la filosofía de la iglesia, considerando que en estos 19 años han llegado muchas personas que han ido añadiendo, que ha ido el Señor añadiendo a la iglesia y constituyendo parte de este grupo aquí en Villarrica, que es una iglesia local que busca centrarse solo en la palabra y nada más que en la palabra. Y entonces era necesario que también puedan conocer cuál es la filosofía de esta iglesia. El ADN de esta iglesia está gobernado por la palabra de Dios. Cuando llegan personas nuevas, normalmente les digo, mire, conózcannos primero. Y nosotros también a su vez podemos conocerles a ustedes, pero no hagan un compromiso inmediatamente a formar parte de esta iglesia como miembros propiamente tal antes de conocernos, porque probablemente van a haber cosas que a ustedes no les gusten según la percepción que ustedes tienen de lo que debe ser una iglesia. Necesitamos que ustedes nos observen, que ustedes nos vean y que ustedes vean cuál es el centro y cuál es el meollo de todo el quehacer de la iglesia. Y entonces, posteriormente, pueden ustedes tomar una decisión informada.
No queremos que la iglesia esté llena de gente como tal, sin que antes puedan discernir de qué se trata la iglesia y por qué significa ser iglesia y cuál es el lugar y el papel que le damos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que hizo precisamente eso. Predicó la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hechos capítulo 20, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, el apóstol Pablo hace un recuento de lo que fue su estadía en Éfeso, mostrando que precisamente lo que él hacía allí, su obra, su trabajo allí consistió esencialmente en enseñar. Versículo 20 del capítulo 20 de Hechos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil. Y luego le va a decir a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, en ese texto tan conocido, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. De tal manera que Pablo estaba diciendo aquí a estos hombres que nada de lo que fuese útil él les predicó y enseñó. ¿Y qué es lo útil? Obviamente la palabra de Dios. Versículo 21, también fue un evangelista testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue su filosofía de ministerio, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era su filosofía de vida. Yo nací para esto, está diciendo el apóstol Pablo, y mi vida solo puede ser útil en la medida en que yo cumpla con el llamado que Dios hizo un día a mi vida. Versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa es la única razón de un ministerio cristiano. Anunciarle todo el consejo de Dios, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero eso no significa especular. Pero eso no significa que nosotros traigamos una serie de cosas y mensajes motivacionales para que la gente se vaya feliz a la casa, sino eso significa que la palabra de Dios ha de ser usada para consolar, para fortalecer, por supuesto que sí, pero también para confrontar y para disciplinar. Toda la verdad de Dios, no una parte de la verdad de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo tenía en su corazón la noche antes de ir a la cruz. Horas antes de ir a la cruz, el Señor eleva esta oración de Juan capítulo 17, entra a la presencia del Padre de una manera única y se describe cuál fue la oración del Señor Jesucristo. Palabra por palabra. Y él comienza pensando en la gloria del Padre y en la necesidad de glorificarlo. Ya lo había glorificado, ya te he glorificado en la tierra. Ahora, Señor, glorifícame contigo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Así comienza su oración, pero luego esa oración se transforma en intercesión. Y esa intercesión es por los suyos, por aquellos que del mundo me diste. Estaban en el mundo, Señor, pero del mundo tú me los diste. ¿Y cuál fue la particularidad de estas personas? ¿Cuál es la singularidad de la iglesia, de los creyentes? Es que tienen una relación con la palabra de Dios, única, exclusiva, noten. Versículo 6. Jesús dice, he manifestado tu nombre en su oración al Padre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y miren, han guardado
tu palabra. Han guardado tu palabra. ¿Qué es un creyente? Uno que guarda la palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo llegaron a creer? Por la palabra de Dios. ¿Qué hicieron con la palabra? Recibieron la palabra, guardaron la palabra, creyeron en la palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, la palabra de Dios se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y los seguidores de Cristo lo que tenemos que hacer exclusivamente es eso, dar la palabra de Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene la frase que nosotros tenemos como eslogan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí hay dos cosas, esencialmente. Una es una petición y otra es una convicción. Yo quiero detenerme en lo segundo, pero no sin antes introducirlo primero. La petición es santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Dos cosas implican la santificación que pide el Señor por los suyos. Ojo, no está diciendo que el mundo sea santificado, sino que aquellos que me diste sean santificados. Los que recibieron tu palabra, los que creyeron en tu palabra, los que guardaron tu palabra. Ahora les dice, este es el propósito de mi corazón en el momento sublime cuando Él estaba a punto de entregar su vida por ellos. De hecho, termina la oración y dice el capítulo 18, versículo 1, que inmediatamente cantaron el himno y salieron. Salieron al huerto de Getsemaní, donde Jesús sería apresado y posteriormente puesto en una cruz. De tal manera que era una petición importantísima. Santifícalos en tu verdad. Padre, yo quiero que ellos sean santificados en tu verdad. Pero eso implica en dos cosas esencialmente. Primero, que sean dedicados a ti. Que sean entregados como una ofrenda grata delante de ti, que sean instrumentos de tu justicia, que sean también portadores de la verdad de tu palabra y lleven tu palabra a las demás personas. Dedicación, servicio, eso es lo que implica en primer lugar la santificación. Y tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando se dedicaba algo, incluso una ciudad completa a Dios. Recuerden, la ciudad de Jericó fue dedicada a Dios. Y el que tomara de algo ahí en la ciudad de Jericó era anatema, era maldito. Y por eso ocurrió lo de Acán. Habían casas o lugares especiales que se dedicaban a Dios. Habían animales que eran dedicados a Dios. Habían tribus que eran dedicados a Dios, como el caso de la tribu de Leví. Y habían personas particulares que eran dedicadas al servicio de Dios, como los sacerdotes de la familia de Aarón. ¿Y qué implicaba eso? Que a tanto las cosas como las personas solamente debían usarse para la gloria y la honra de Dios. Eso significa santificación. En otras palabras, estaba diciendo el Señor aquí, la petición que estaba haciendo era que ellos sean completamente dedicados a ti, Señor. Eso es lo que yo quiero. Que no vivan para otra cosa más que para tu gloria y honra. Que no vivan para otra cosa que más que para exaltar tu nombre y honrarte entre los hombres.
Y lo segundo es una separación a Dios. Es decir, eran separados para Dios. En el primer caso, en el caso de la dedicación a Dios, tenemos el ejemplo máximo, que es el ejemplo de quien está orando aquí, del mismo Señor Jesucristo. He aquí que vengo, oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado, dijo el Señor. Y cuando nosotros pensamos en nosotros como creyentes, ¿qué significa ser creyente? Esto significa el hacer la voluntad de Dios en nuestro mayor placer y deleite. Para eso vivimos, para eso existimos. Estaba diciendo Jesús en otras palabras: Padre, conságralos a ti mismo, que sean templos para tu morada. Nosotros cantamos: yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y esa letra viene de las Escrituras. Porque en efecto, el Señor nos adquiere para sí mismo. De tal forma que ahora vivimos para Él. Y lo segundo, como dije, es apartados o separados a Dios o para Dios. El Señor escogió antes de la fundación del mundo un grupo indeterminado de personas que nosotros no conocemos, por las cuales Él iba a venir. Ellos son llamados elegidos, eso del principio, ¿recuerdan? Deuteronomio capítulo 7 habla de esa realidad. No los elegí yo a ustedes por ser el pueblo más importante, sino que ustedes eran el pueblo más insignificante. Pero porque Dios los escogió. Por eso. Y porque yo los amé. Y por eso son también mi especial tesoro. Y esa es la realidad de cada creyente, de esta iglesia en particular, o de cualquier iglesia donde sea que esté, que honre al Señor Jesucristo y haya creído su palabra. Elegidos, fíjense, no son del mundo, redimidos por la obra de Cristo, llamados eficazmente por medio de la obra del Espíritu Santo, impactando el corazón y compungiendo el corazón para poder llevarlos al arrepentimiento. Regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice Pedro. Y santificados en consecuencia. Apartados para usos honrosos, ya no para usos viles. Esta es la petición. Pero luego muestra la convicción. Fíjense la segunda parte de la frase, que es precisamente lo que tenemos como eslogan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Aquí hay tres cosas que yo quisiera puntualizar respecto a la palabra de Dios, que es el tema en cuestión. Y que es la filosofía de esta iglesia y que esperamos no cambie nunca, independiente de si las personas que estamos no estemos un día, y que eso va a ser un hecho más temprano que tarde. Lo primero es procedencia, tu palabra. Lo segundo es pertinencia, es. No fue ni será, es. Permanentemente. Y lo tercero es evidencia. Verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos repetirlo una y otra vez para que no pensemos que es nuestra capacidad inventiva lo que atrae a la gente o lo que transforma la vida de la gente. No, es tu palabra, Señor. ¿Qué más? Nada más. Pero la podemos acompañar con otras cosas. No, es tu palabra. Nada más. Aquí el Señor coloca en perspectiva el instrumento usado por Dios para santificar a su iglesia. El propósito para edificar a la iglesia, o la forma en que se llega a cumplir el propósito de la edificación de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, es exclusivamente por la palabra de Dios y por nada más que la palabra de Dios. De hecho, alguien dijo sabiamente, y tiene razón: todo lo que nosotros decimos fuera de la palabra de un púlpito podría borrarse y no pasa nada.
Si no estamos hablando la palabra, entonces no estamos cumpliendo nuestro ministerio. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad, Señor? Esa, tu palabra es verdad. Fíjense la convicción del Señor Jesucristo. Aquí establece un principio, aquí establece una filosofía. Tu palabra es verdad. Yo quiero que vayamos a Nehemías 8 un momento. Siempre se habla de tiempo en tiempo en la iglesia de avivamiento. ¿Cómo quisiéramos participar de un avivamiento? ¿Cómo quisiéramos tener un avivamiento? Y entonces empiezan a salir los libros por todas partes diciéndonos cómo se logra un avivamiento. Como si esto fuera una receta. Si cumples con lo primero, lo segundo y lo tercero, entonces ya vamos a tener un avivamiento. Y saben, eso es simplemente filosofía humana. Miren lo que ocurrió en esa época, por allá por el año 445 antes de Cristo aproximadamente, se reunieron todos, mujeres, niños, ancianos, desde el más anciano hasta el más pequeño, se reunieron en la plaza pública. Y ellos dijeron algo interesante. Y quiero que noten esto en los primeros versículos del capítulo 8. ¿Quiénes fueron los que pidieron la palabra? Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado, decir la palabra de Dios. ¿Quién pidió esto? ¿Los líderes? No, lo pidió el pueblo. Ellos eran conscientes de que había una necesidad profunda en sus vidas, y la necesidad profunda tenía que ver con la necesidad de escuchar la palabra. La palabra era fundamental, era esencial. ¿Por qué? Porque procedía de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros leamos, examinemos, escudriñemos, meditemos, reflexionemos en este libro? ¿Por qué es tan importante? Porque es la palabra del Dios vivo y verdadero. Traigan el libro, dijeron ellos, traigan el libro, versículo 8. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, no a las palabras que salían de la boca de los levitas, sino a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque procede de Dios, porque se origina en Dios, porque nace en Dios y porque hay una relación absoluta, permanente, eterna entre Dios y su palabra. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué la iglesia ha de estar atenta a la exposición de la palabra? Porque ella tiene vida. ¿Por qué la iglesia debe tener sus oídos permanentemente abiertos ante la voz del Todopoderoso? Porque eso es la voz del Todopoderoso. Porque no es especulación humana. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Por qué se humillaron? Porque entendieron que estaban en la presencia misma de Dios, aunque Esdras era el que traía el libro y el que lo leía. Ellos entendieron algo sumamente importante. Era un hombre el instrumento, pero era Dios el autor. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros tomamos la Biblia aquí desde este púlpito. Y eso es lo que hemos procurado, que la filosofía de esta iglesia sea exclusivamente aquella de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
¿Por qué? Porque es la palabra del Omnipotente. Puede que algunas personas piensen que es aburrido lo que están haciendo. Puede que algunas personas puedan decir, otra vez la Biblia. Pero es así y siempre debe ser así. Esa es la filosofía de ministerio de esta iglesia. Fíjense lo que hacían los levitas en el versículo 7, no voy a leer todos los nombres que aparecen allí, pero dice, hacían entender al pueblo la ley. Y esa es simplemente lo que hacemos nosotros. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, explicaban de modo que entendiesen la lectura, porque la comprensión de la palabra es lo que va a santificar nuestra vida. No es un irracionalismo donde las personas se mueven y hacen gestos y caen y hacen convulsiones en el suelo. No, es la comprensión de la palabra de Dios. Y los que estamos aquí tenemos el deber sagrado de decir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque procede de Dios y ella tiene poder en sí misma. Dios es un Dios que habla. Desde el principio, cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ¿qué ocurrió? Dios salió a su encuentro y le dijo, ¿dónde estás tú? Luego lo llamó para que pudiese venir. Es Dios el que buscó al hombre, no fue el hombre que buscó a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Por eso tu palabra, dijo Jesús, tu palabra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, porque la gente quedó impactada profundamente, igual que lo que pasó en el día el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 creyentes. Y entonces Pedro se levantó entre ellos y predicó el Evangelio de Jesucristo. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que produjo la compunción del corazón? Hermanos, yo quiero ser categórico. No es un libro del hermano A, B, C o D. Los libros informan, pero solo la Biblia transforma. Nunca hemos tomado un libro nosotros aquí del púlpito y lo hemos desarrollado, porque es solamente la convicción de personas con buenas intenciones que escribieron un libro comentando. Siempre hemos tomado solo la Biblia y nada más que la Biblia, porque la Biblia tiene poder en sí misma. Eso es lo que quiero explicar. ¿Qué es lo que llevó a estas personas a llorar y entristecerse? Fue la convicción de pecado, producto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que produce cambios y transformaciones en las personas. Nacimos de nuevo por la palabra de verdad, dice Santiago. Somos transformados por la palabra de verdad. Y esta misma palabra que produce en nosotros tristeza, compunción, arrepentimiento, es la misma palabra que posteriormente nos levanta, y eso fue lo que pasó. Luego de que los levitas le dijeron, ya no llores más, es día santo al Señor. Dice que ellos se levantaron y comenzaron a disfrutar de su relación con Dios. Había gozo en ellos. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Se dan cuenta? La comprensión de la palabra nos lleva al arrepentimiento, pero la comprensión de la palabra es la que nos levanta de nuestra postración y llena nuestro corazón de gozo. Tu palabra, Señor, del Dios que habla.
cómo Dios gobierna a su pueblo. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Anticipando lo que iba a venir, el Señor sabía que el pueblo iba a pedir posteriormente un rey como tenían las naciones circunvecinas, y el Señor anticipa de qué manera este rey debía actuar. Y esta es una forma de decir que Dios está gobernando a través de un rey, pero sobre todas las cosas por la autoridad de su palabra. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Noten lo que dice. Era obligación del rey llevar una copia de la ley, una copia exacta del original, y lo llevará consigo donde sea que vaya. Y el propósito era que sean los principios rectores de su vida y del pueblo al cual regía. Esta era la carta magna a propósito de la nueva constitución. Esta era la constitución. Y esta es la constitución de la iglesia, hermanos. No hay nada más fuera de ella. Esta es la que rige la vida de la iglesia. Esta es la que informa a la iglesia. Esta es la que guía a la iglesia. Esta es la que dirige a la iglesia. No es el pastor de turno. No es el hermano tanto. No es el hermano más famoso en internet. Es solo este libro. Por eso no tiene sentido cuando nosotros traemos libros y empezamos a enseñarnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para enseñar. Y ellos tienen poder en sí mismos. Esto es maravilloso. Cómo el Señor preparó todo. El Señor es el que, dice la Biblia, inspiró su palabra. Literalmente sopló su palabra. El Señor es el que escogió a personas a través de las cuales trajo su palabra. Eso se llama revelación. Y a través de esas personas nos dejó establecido a través de algo físico, de algo palpable, entendible, comprensible, su palabra para nosotros. Es su palabra. El Dios que gobierna a su pueblo con su palabra es también el Dios que hace oír su voz a su pueblo. Noten cómo en Jeremías, el profeta Jeremías, en los tiempos de él había una apostasía terrible entre los profetas de Dios, y la mayoría de los profetas que creían o se creían profetas de Dios, en realidad no lo eran en sí mismos, sino que eran farsantes, falsos profetas que engañaban y seducían al pueblo. Y Dios levantó a Jeremías para que dijera esto. Capítulo 23 de Jeremías, versículo 16 en adelante. Yo quiero que noten una cosa importante. Aquellos que aquí se desprecian como falsos son aquellos que no escucharon la palabra de Dios y tampoco en consecuencia dieron a conocer la palabra de Dios. Versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Allí está la esencia de todo. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese es el único que puede proclamar la palabra de verdad, porque estuvo atento a la voz del Omnipotente. Jesús dijo, tu palabra, Señor. Y en otras palabras, nada más que tu palabra es la que santifica al pueblo. Versículo 22.
Y este es como un lamento. Es como una tristeza profunda en el corazón de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado en mi secreto, en otras palabras, por esos líderes inescrupulosos, el pueblo se desvió del camino. Qué terrible es esto. Por eso en esta iglesia mantenemos el principio y queremos mantenerlo permanentemente, independiente de la persona que esté conduciendo la iglesia. La iglesia se conduce por la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo el profeta Jeremías. Hay que oír su palabra, hay que estar en su secreto, en la intimidad con Él y entonces guiar, conducir al pueblo solamente por medio de su palabra. Porque es su palabra. Lo segundo es pertinencia. Dice, tu palabra es. Tu palabra es. Como dije, no dice tu palabra fue, ¿verdad? No dice tu palabra será verdad, sino tu palabra es verdad. Es decir, siempre, permanentemente. Quiero que veamos algunas evidencias bíblicas de la pertinencia de la palabra. Iniciando el libro de los Hechos, el ministerio de los apóstoles, empezaron a predicar. Pedro se levantó en el capítulo 2 y predicó. En el capítulo 3, después de la sanidad del paralítico en la puerta del templo, predicó nuevamente el evangelio. En el capítulo 4, predicó el evangelio. Y luego de eso, empezaron a sufrir la persecución. Y luego de eso fueron amenazados para no hablar más en el nombre del Señor. Y ellos respondieron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Y puestos en libertad, dice el versículo 23 del capítulo 4 del libro de los Hechos, se juntaron con toda la iglesia. Y entonces hicieron una oración preciosa que no vamos a describirla aquí punto por punto, sino vamos a ir a la petición que ellos hacen. Y esto muestra la comprensión que tenía la iglesia de la pertinencia de la palabra de Dios en tiempos de persecución. Versículo 29. Y ahora, Señor, podríamos pensar, ellos iban a decir, ahora, Señor, por favor, que no nos persigan más. Ahora, Señor, quita de la maldad del corazón de esas personas que nos persiguen por predicar tu palabra. No dicen eso. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. En otras palabras, hazte cargo tú, Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros pedimos como iglesia? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué cosa? Tu palabra. Hablen tu palabra. En otras palabras, la palabra de Dios es pertinente en la persecución. Cuando la iglesia es asediada, cuando la iglesia es insultada, cuando la iglesia es aborrecida, y eso va a seguir pasando cada vez más en nuestro contexto actual. ¿Qué es lo único que sostiene a la iglesia? ¿Qué es lo único que le da fortaleza a la iglesia? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso aquí está hablando de pertinencia en la persecución. Y noten cómo el Señor se agradó de esa petición, porque en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pastor, ¿qué otra cosa podemos hacer para traer gente a la iglesia? Nada más. Nada más. No ofrezcamos entretenimiento porque la iglesia no es un circo. Solo ofrecemos la palabra de Dios. Pero eso no va a atraer a la gente. Sí, va a atraer a los corderos. No a las cabras.
A las ovejas, no a las cabras. La palabra de Dios es pertinente frente a los centros de sabiduría más grandes que podemos encontrar en el mundo. La palabra de Dios es pertinente frente a los expertos del día de hoy. La palabra de Dios es pertinente, y eso lo mostró el apóstol Pablo delante de los sabios de su tiempo, los griegos, el centro más importante de filosofía del mundo, Atenas. Pablo llegó allí y dijo algo que tiene que haber sonado durísimo a los oídos de esas personas. Versículo 30 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, pero Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Y a quién se lo dice? A los hombres más sabios del mundo. Y les dice, ustedes son ignorantes, porque han llenado de monumentos y de altares de los diferentes dioses que tienen, y sin embargo creen que son los hombres más sabios de este mundo. Pero hermanos, en ese contexto la palabra de Dios es pertinente para confrontarlos con la verdadera sabiduría. Y Pablo dice, ahora manda entonces. ¿Quién? ¿Quién manda? Dios, a través de su palabra. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar, sin distinción alguna, que se arrepientan. Que se arrepientan. Manda, ordena que todos se arrepientan. ¿Y por qué manda y ordena? Porque Él es el Dios Todopoderoso y tiene autoridad sobre todo. Y entonces nosotros, ¿qué debemos decir? Dios manda y ordena por medio de su palabra que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Dios ordena eso, aún en la élite del mundo. La palabra de Dios no solo es pertinente en la persecución delante de los sabios de este mundo, sino que la palabra de Dios es también pertinente delante de los gobernantes más poderosos de este mundo. El apóstol Pablo fue llevado injustamente al gobernador Félix y éste lo interrogó en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Y dice el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo no le dijo, rey, tú eres, o gobernador, tú gobiernas con justicia. Pablo no le dijo, tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre que tiene que gobernar bien a su pueblo. No, Pablo le dijo la verdad, lo confrontó con la verdad acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Él le predicó la palabra de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, hermanos, se produce una u otra cosa. O nos odian o caen a los pies de Cristo en arrepentimiento. Cuando nosotros queremos cambiar el discurso, cuando nosotros queremos que la gente se sienta bien, entonces seguramente se va a sentir bien, pero no van a ser salvos. Al decirles la verdad, entonces las personas se convierten o se enojan. Es pertinente ante los reyes, delante de los reyes. Es pertinente en las situaciones más difíciles y complejas que nosotros podamos estar enfrentando. El apóstol Pablo viajó porque apeló a César y viajó a Roma en un barco, y sabemos qué es lo que pasó en el proceso en el barco, pero es interesante lo que ocurrió allí, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 22 en adelante. Pablo se levanta en medio de la certeza de que iban a naufragar. Pablo se levanta y dice lo siguiente, en el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Dios habló y me dijo esto. No se preocupe, no se preocupe. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La palabra de Dios. La palabra de Dios es pertinente en las aflicciones, en los peligros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, la última carta que escribió Pablo a Timoteo y la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y dice, voy a dejar un último mensaje a mi amigo y a mi discípulo Timoteo. Y dice, esto es lo que tienes que hacer. Te encarezco delante de Dios, 4:1, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué cosa te encarezco? Que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo único que tienes que hacer, Timoteo. ¿Qué más? ¿Alguna metodología especial para que la iglesia crezca, Pablo? ¿Algún libro particular que yo deba leer? No, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, y aquí es donde vemos que la palabra de Dios es pertinente también en la apostasía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en ese contexto, cuando la gente no quiera oír la verdad, predica la verdad. Cuando la gente desprecie la verdad, predica la verdad. Cuando la gente no quiera venir al grupo de jóvenes porque es aburrido, porque solo es palabra, sigue predicando la verdad. Cuando las mujeres no quieren reunirse para escuchar solamente la palabra, sigue predicando la verdad y enseñando la verdad. Pero la verdad de Dios, no la de los hombres. Y ese es el punto focal de esta congregación. Y no hay más. No hay más. La palabra de Dios es pertinente. Hermanos, nos da una conmovisión de todo lo que hay. Por la palabra de Dios y las instrucciones de la palabra de Dios podemos discernir cómo votar, por ejemplo. Por la palabra de Dios y los principios rectores de la misma podemos saber cómo conducirnos en la sociedad. Por la palabra de Dios podemos ver cómo ser útiles a las personas y a una ciudadanía a la cual también pertenecemos en esta tierra. Por la palabra de Dios no nos dejamos seducir por cantos de sirena que prometen un paraíso en la tierra, porque sabemos que el paraíso no está en la tierra. La palabra de Dios es pertinente siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y nunca va a dejar de ser pertinente. No tratemos de modificar absolutamente nada. Si alguien quiere llegar a los pies de Cristo, escuche la palabra. Si alguien ya es creyente y quiere ser santificado, escuche la palabra y obedezca la palabra. Finalmente, lo tercero es evidencia. La evidencia más grande que tenemos es de la verdad, es la palabra de Dios. Ahora, hay una definición filosófica de verdad que dice que la verdad es todo lo que se ajusta a la realidad. Esa es una definición filosófica. Es decir, la verdad y la realidad son lo mismo. En definitiva, por ejemplo, dice que ahora en estos momentos yo estoy aquí delante de ustedes. Esa es una verdad que es conforme a la realidad. Sin embargo, esa verdad no transforma.
Por eso el contexto, el Señor Jesucristo dijo en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay una verdad que transforma y esa es la palabra de Dios. Hay una verdad que cambia el corazón de las personas y esa es la palabra de Dios. Hay una verdad que cambia el destino de las personas y esa es la palabra de Dios. Hay una verdad que nos hace vivir para siempre en la eternidad y esa es la palabra de Dios. No hay más fuera de ella. He escuchado esa frase que de verdad no tiene sentido. ¿Por qué la repetimos una y otra vez? Muchas veces uno la ha escuchado en el contexto del mundo evangélico. Lee este libro, hermano, este libro cambió mi vida. ¿Quién dijo eso? Este libro cambió mi vida. Mira, si lees el libro tanto, del autor tanto, este libro cambiará tu vida. No, este es el único libro que cambia la vida. El único. Lee libros, por supuesto, para que te eduques, para que salgas de alguna duda. Pero vive en la palabra. Vive en la palabra. ¿Por qué? Porque es la única verdad. Y toda verdad de la palabra de Dios conduce a la santidad. Hay verdades que no cambian la vida de nadie. La palabra sí. La verdad no es mi opinión o la tuya, no es tu mensaje ni el mío, es su mensaje. Tu palabra es verdad. No es un libro favorito de tal o cual autor. No, la Biblia es la que transforma. La verdad está completa en la Biblia. Y la verdad es suficiente. Nuestra verdad está llena de errores y de especulaciones vanas. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Hermanos, yo quiero terminar instándoles a que nunca abandonen esta filosofía. Que como iglesia del Señor Jesucristo aquí en Villarrica, no sean seducidos por modas evangélicas. Que no sean llevados más allá de lo que la palabra de Dios entrega. No necesitamos nada más. Nunca necesitaremos nada más. No es que la iglesia del siglo XXI tiene que adaptarse a los tiempos. No, la iglesia del siglo XXI tiene que adaptarse a la palabra de Dios. Hermanos, que no nos engañen. Han pasado tantas modas desde que conozco al Señor. Tantas modas han pasado dentro del mundo evangélico. Dejemos de lado todo eso y volvamos a las Escrituras. ¿Cómo se llamaba la conferencia que nosotros hacíamos? Caminamos por una senda marcada por la palabra de Dios. No es mi senda. No, es la senda del Señor que Él ha dejado solo y exclusivamente en su palabra. La palabra de Dios es lo único que transforma porque procede de un Dios todopoderoso. La palabra de Dios es pertinente en todo tiempo y en toda circunstancia y la palabra de Dios es la evidencia de la verdad absoluta. Más allá de quien esté aquí en este lugar y más allá del hecho de que ya no sea la misma persona que ha estado por 19 años, lo que ustedes tienen que tener en su corazón siempre es esto. La iglesia en Villarrica va a caminar conforme a la verdad de Dios. Dios es el que guía a su iglesia solo por medio de su palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por dejar la guía infalible. Gracias, Señor, porque no dejaste a la iglesia al arbitrio de nosotros y de nuestras decisiones. Gracias, Señor, porque no es la filosofía del hombre la que debe conducir a la iglesia,
sino la que procede de las páginas de la Escritura. De esa palabra santa que procede de un Dios santo. Esa palabra justa que procede de un Dios justo. Señor, que esto no sea meramente un eslogan que podamos tener como iglesia, tu palabra es verdad, sino que sea encarnado en cada uno de nosotros. Y podamos combatir tanto la apostasía, como el activismo religioso, como las modas evangélicas, con tu palabra. Y nada más que con tu palabra. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.